La esencia del mensaje católico, Jesucristo de Nazaret. Este es el tema que estaremos abordando, la esencia del mensaje cristiano en la Iglesia Católica, Jesucristo de Nazaret. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Bien, amado Dios, solo te pido que nos ilumine con tu luz, que nos guíes con tu sabiduría y nos bendiga con tu maravilloso amor, para que todos tengamos un hermoso y feliz día. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por acompañarnos siempre. Amén, que así sea. Pues bien, les voy a decir algo. ¿Cuál es la esencia del mensaje cristiano en esta Iglesia Católica? Bien, la esencia del mensaje cristiano, quiero que sepan que es una persona, Jesucristo de Nazaret. De Él obtenemos el mensaje, los medios y las instituciones. Por tanto, los católicos creemos en todo lo que Él nos ha revelado, Él en su santa palabra. Sin embargo, debo de aclarar que hay distintas reacciones en cuanto a la persona de Jesucristo y su obra. Los protestantes piensan de una manera y su doctrina, como bien lo sabemos, es distinta a la de la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Universal Católica. A ver, ¿qué dice el libro de los Hechos? Hechos nos viene a narrar la vida de esa iglesia naciente cristiana católica. Bien, Hechos 4:1, dice así: estaban hablando al pueblo cuando se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Bien, aquí está el prototipo de los protestantes. Este es el modelo de toda la secta. Ellos ya existían. Vean que aquí vemos el desprecio de los sumos sacerdotes hacia Cristo. ¿Se fijan? Ayer fueron saduceos y fariseos y hoy en la actualidad los protestantes. Las sectas dicen llamarse cristianas y qué interesante. ¿Cómo es que se le acercan a Pedro y a Juan? Ellos llegan con una gran comitiva a censurar a Pedro y a Juan, lo que ellos estaban enseñando. Pedro predicaba el querigma ante el asombro producido por la curación del ciego de nacimiento, ocurrido en el capítulo 3. Sin embargo, ahí estaba el jefe de la guardia. Este era un oficial a cargo de un pelotón de 24 guardias levitas. Y estaban para vigilar las puertas del templo, porque eran miembros de la tribu de Levi y estaban a cargo del culto del templo y de los sacrificios en la época. Pero la gran mayoría de los sacerdotes eran saduceos y eran muy influyentes. Y algo interesante, los saduceos al comienzo no habían estado tan en contra del Señor Jesús como los fariseos, pero con la resurrección de Cristo y el crecimiento de esta iglesia incipiente se activan juntos, fariseos y saduceos, todos en contra del Señor. Algo parecido ocurre hoy con toda la secta. Todas están en contra de la doctrina de la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica. Porque los saduceos, escuche bien esto, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no creían en la existencia de los ángeles, ni en espíritu. Su teología y su doctrina era muy distinta a la doctrina de la iglesia de Cristo. Pero escuchemos lo que nos viene a decir Pablo. Escuche bien, 1 Corintios 15:19. Si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay hermanitos católicos. ¿Saben? Debemos de aspirar a ganar el reino de los cielos. Todos debemos de aspirar a ganar el reino de los cielos para alcanzar la patria celestial. Aquí abajo nos servimos de esto para promover el orden temporal, para santificarlo y presentárselo a Dios nuestro Señor. Y nos sigue diciendo Hechos de los Apóstoles 4:2. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese era uno de los problemas. Los apóstoles enseñaban doctrinas contrarias a las de los saduceos. Por tanto, tenían que reaccionar estos saduceos. Ellos estaban molestos por la resurrección de Cristo. Y segundo, por el gran tumulto que rodeaba a los apóstoles. Y tercero, por la curación del ciego de nacimiento. Esto a ellos no les ayudaba para nada. No les ayudaba para nada sus enseñanzas. Por eso estaban molestos con los discípulos de Cristo. Además,
Esta nueva fe generaba movimiento en masa, ese era otro problema, y ellos debían velar por el orden del templo. Solo imagínense a los saduceos, ellos habían ejecutado al Señor por embaucador y blasfemo, y ahora Pedro y Juan se mostraban como testigos de la resurrección de Cristo, afirmando que el Señor estaba vivo, que el Señor había resucitado, y no solo eso, les había otorgado el poder y la autoridad para hacer el milagro que los saduceos y fariseos vieron. ¿Y saben qué es lo peor? Que no podían negarlo, porque ellos mismos lo vieron. Sigue diciendo Hechos 4:3. Les echaron mano y lo pusieron bajo custodio hasta el día siguiente, pues ya caía la tarde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, aquí esto se está poniendo interesante, porque de acuerdo al reglamento, ellos no podían juzgar a nadie después del atardecer. Tenían que esperar hasta el día siguiente. Pero quiero que sepan que con esta misma ley, sí, esta misma ley fue la que ellos violaron cuando juzgaron al Señor y lo condenaron. Porque lo hicieron después del atardecer, es decir, cuando era de noche. Y nos sigue diciendo Hechos 4:4. Sin embargo, muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Y el número, contando solo los hombres, era de unos 5,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué maravilloso. Qué grande es mi Señor. Muchos creyeron. ¿Quiénes habían creído? Los que escucharon el mensaje, los que recibieron el mensaje, porque ese es el medio para alcanzar la fe en el Señor Jesús, a través de la proclamación del Evangelio. Así lo dice la carta a los romanos. Escuchemos, Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está claro, el Evangelio no se puede sustituir por nada, y mucho menos, y lo digo así clarito, mucho menos en el contexto del precepto de la misa, la fracción del pan. Así lo estableció el Señor en la Santa Cena antes de ir a su martirio en la cruz. Pues bien, la primera parte de la liturgia es la palabra. Ella nos prepara y nos dispone nuestro corazón. Ella nos inyecta la fe para recibir y poder participar dignamente del cuerpo y de la sangre de Cristo, que está presente en la Eucaristía, Y aquella iglesia primitiva, incipiente, naciente, esta iglesia que está en Jerusalén, el Señor Jesucristo la va haciendo crecer poco a poco por la predicación, por el anuncio del querigma, sin complejo. Una iglesia valiente, que proclama con amor, con cariño y caridad, pero con honestidad. Ya eran 5,000 en unos cuantos días. ¡Qué maravilloso es el Señor! Y sigue diciendo Hechos 4, del 5 al 6. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, los ancianos y los escribas. Verso 6. El sumo sacerdote, Anás, Caifás, Jonathan, Alejandro y cuantos pertenecían a la familia del sumo sacerdote. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos ellos se habían escandalizado y estaban cerrando puertas, estos señores y grupos que se están mencionando aquí y que son el Sanedrín en pleno. ¿Qué es lo que ocurre para reunirse así de emergencia? Pues bien, esto los delata a ellos, porque ellos le están dando la importancia del lío formado por Pedro y Juan. Y sigamos escuchando, Hechos 4:7. Los colocaron en medio y le preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo analicen lo que está ocurriendo. Todo el Sanedrín reunido en pleno, hermano. Sepan que esto, en esa época, esto mete miedo. No nos equivoquemos. ¿Saben por qué? Porque ponerlo en medio significa ser objeto de estudio, de escrutinio y de investigación por el poderoso e intimidante Sanedrín y sus influyentes en este juicio particular. En medio Pedro y Juan, iletrados. ¿Escuchó? Iletrados. Solitos en contra del mundo. Y le preguntan, ¿con qué autoridad ellos habían hecho eso? Quiero que sepan esto, hermanitos, que ya van más de 2,000 años haciéndonos esa pregunta.
sobre todo porque viene de los protestantes. Esa es la misma pregunta que le hicieron a los apóstoles, los fariseos y saduceos, y hoy los protestantes nos la hacen a nosotros. Y la respuesta es un nombre. Este es el tema que nos tiene aquí. Jesucristo de Nazaret, el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Escuchó? Ahora vamos a Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos vamos a detener un momentito. Pedro les dice, Pedro, levantando la voz, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los príncipes de los sacerdotes, aunque ellos lo superaban en número y sabiduría del mundo, ellos lo superaban en teología y en autoridad, pero ellos no contaban con un Pedro que estaba lleno totalmente del Espíritu Santo. Y escuchen bien esto, lo que sigue. Pedro viene ahora a juzgar. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Pero antes vean qué nos dice el evangelista Lucas. Lucas 12, versos 11 al 12. Cuando os lleven a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o cómo es que os defenderéis. ¿O qué diréis? Verso 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto ya está profetizado. Ahora la pregunta. Pregunto. Entre la sabiduría del Espíritu y la sabiduría del mundo, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Por quién vamos a optar? ¿Por la sabiduría del mundo o por la óptica del mundo? ¿Por la ideología del mundo? ¿Por los señores de la tierra representados en las iglesias protestantes? ¿O la sabiduría del Espíritu Santo que la dejó en manos de sus apóstoles y que se ha transferido a lo largo de toda la historia en todos estos siglos a través de esta iglesia universal católica? Usted, escúcheme bien, usted puede elegir. Cristo le da la libertad para hacerlo. ¿Lo escuchó? Cristo le da esa libertad. Y escuchemos 1 Corintios 1:18. Pues la predicación en la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan. Para nosotros es fuerza de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea y alabado mi Señor Jesús. Nosotros los católicos por nuestra parte estamos apostando al equipo que ya ganó, la Iglesia Católica. Cristo la fundó en la figura de Pedro. Pues bien, ahora vamos por lo que tanto hemos esperado, la respuesta que el apóstol Pedro da, inspirada en la autoridad y el poder del Señor resucitado. Esa es la pregunta que hace 2000 años nos han estado haciendo aquí, en esta Iglesia Universal Católica. ¿Qué dijo Pedro? Vamos a leer qué dijo. Hechos 4:9 al 10. Escuchemos. Puesto que con motivo de una obra buena realizada en un enfermo, se nos interroga hoy, ¿por quién ha sido este curado? Verso 10. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareo, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos, por su nombre y no por ningún otro. Tenéis aquí a este sano entre vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pedro era bravo. ¿Lo escucharon? Cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo, tienes la autoridad para hablar con fuerza. Si sabe quién le dio esa autoridad, el resucitado. Nosotros vamos hasta la última consecuencia, porque perdonamos a los que nos ofenden, porque amamos a nuestros enemigos. Y no solo eso, no solamente amamos, sino que rezamos por ellos. Todo por Jesucristo, el que murió por nosotros y resucitó. A Él nadie le quitó la vida. Él la puso para volverla a tomar. Aquí la valentía de los apóstoles. ¡Qué increíble! ¿Cómo respondieron? No importa si nos matan, pero que el mundo sepa, ahí está la respuesta. Y sigue diciendo Hechos 4 al 11. Él es la piedra que vosotros los constructores desecharon, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean cómo Pedro le puso tapaboca.
Sí, aquí Pedro le cerró la boca y Pedro cerró la cosa. Aquí los miembros del Sanedrín, ellos, tipo poderoso, cerraron la boca. Reconocieron que Pedro y Juan eran discípulos de Cristo. Miren cómo les terminó de cerrar la boca a esos tipos. Escuchen, Hechos 4:12. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Vean, aquí se puede traducir como libertad o liberación. Estamos hablando de salvación, de la doctrina de acuerdo a la santa revelación, liberación, libertad, vida nueva, ruptura con el pecado, imitar y seguir a Jesucristo. Eso es lo que implica salvación. En ningún otro hay salvación. Pero si usted no es creyente, si usted no ha reconocido a Jesucristo y no vive para Él, usted está en el otro bando. ¿Sabe qué le dice el Señor a usted? Quien no recoge conmigo, desparrama. Y quien no está conmigo, está contra mí. La gente y autoridades de este mundo reconocen la veracidad del mensaje y el poder de Cristo. ¿Saben? Cuando somos legítimos, íntegros y valientes. Eso no deja ninguna duda. Pero cuando somos relativistas, hipócritas y cobardes, debemos de preocuparnos más por el mensaje de Cristo y pensar menos en nosotros, en el qué dirán, qué van a opinar, cómo voy a quedar yo, qué importa eso. Miren, dice Hechos 4:13, todos quedaron sorprendidos al ver la valentía de Pedro y Juan, sabiendo además que eran hombres sin instrucción ni cultura. Por una parte, reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ellos habían quedado sorprendidos. Y entonces estamos advertidos. ¿Saben por qué? Porque esa gente, los enemigos de la causa del Señor, y hoy los protestantes, ellos no se van a rendir. Ellos no se van a rendir, a pesar de que lo reconozcan. Y hasta puede que en el fondo nos admiren y nos respeten. Pero los protestantes no se van a rendir, porque ellos están al servicio del que te conté. Son ministros de Satanás. No nos podemos equivocar en esto. Cuidado por usted, hermanito católico, en seguirlos a ellos. Cuidado. Y escuchemos Hechos 4:17. Pero vamos a amenazarle para que no hablen ya más a nadie en nombre de ese. Y el nombre podían decirlo los fariseos y los saduceos, a fin que el asunto no se divulgue más entre la gente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí los protestantes no se van a rendir. Ellos van a seguir evangelizando, ellos van a seguir confundiendo. Sí, ellos van a seguir confundiendo al pueblo, pero les aclaro, así como los apóstoles tampoco se rindieron, porque a ellos lo tuvieron que matar. No se rindieron, los mataron. Ellos murieron en su ley. Y saben algo, protestantes, nosotros tampoco nos vamos a rendir. Así que aquí termino con estas palabras de Juan. Escuche bien, aquí termino con estas palabras de Juan. Esto es para usted. Primera de Juan 4:4. Y vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios les bendiga y muchas gracias por escuchar este mensaje y ojalá que sirva de ayuda para nuestro crecimiento espiritual en nuestra fe católica. Solo así estaremos en el camino correcto y yo les aseguro que estaremos haciendo lo que a Dios le agrada, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para nuestra salvación y de las personas a las que le hemos llevado su palabra y su mensaje. Amén. Bendito sea y alabado, Señor, hoy y siempre. Y por favor, no se olviden de darle like y darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de este video que estaré subiendo. Y también no se olviden de poner sus sugerencias, que ellas son de gran ayuda para nuestro crecimiento espiritual de su canal católico Aire Bici No Evangelizo Ángel Gallo. Hasta el próximo video. Adiós. Que el Señor les bendiga.